59. Jesús entre los paganos de Ramot. 4 días duraron las fiestas de la conmemoración de Jefté. Después, Jesús fue con sus discípulos al lugar donde habitaban los paganos de Ramot, que lo recibieron con gran veneración en la entrada de la calle que habitaban. No lejos de su templo había un lugar para enseñar, a donde habían traído a los enfermos y ancianos, a los cuales sanó de sus dolencias. Los que le habían invitado parecía que eran sabios, sacerdotes y filósofos. Sabían de la venida de los Reyes Magos, como habían estos observado la estrella del Mesías, y pertenecían a esta secta de observadores de astros. Tenían a lo lejos un lugar apropiado sobre una colina para observar las estrellas, como en el país de los magos. Habían deseado hace tiempo una enseñanza y ahora la iban a recibir del mismo Jesús. Habló muy profundamente. También se refirió a la Santísima Trinidad, y en esta ocasión oí estas palabras, que me causaban extrañeza. 3 son las cosas que dan testimonio: el agua, la sangre y el espíritu, y estas están juntas en uno. Les habló de la caída del primer hombre en el pecado, de la promesa del Redentor y de muchas cosas de la conducta de los hombres, del diluvio, y del pasaje del Mar Rojo y del Jordán y del bautismo. Les dijo que los judíos no habían poseído toda la tierra santa, y que muchos paganos habían quedado dentro, que él venía ahora a tomar lo que había quedado para incorporarlo a su reino, pero no con la espada y la violencia, sino con amor y gracia. Conmovió a muchos de sobremanera, y los envió a bautizarse a Ainón. A otros 7 hombres de edad, que ya no podían ir allá, los hizo bautizar aquí por sus discípulos. Se trajo un recipiente que puso delante de ellos. Estos entraron en una cisterna de baño, de modo que estaban hasta las rodillas en el agua. Sobre el recipiente de agua se puso un pasamanos para apoyarse. 2 discípulos pusieron sus manos en el hombro de los bautizados, y Matías, un discípulo de Juan, le echó el agua, uno después de otro. Usó una especie de taza con mango para echar el agua en la cabeza. Jesús le dijo a sus discípulos la fórmula que debían repetir en los bautismos. Los hombres se presentaron limpios, vestidos de blanco. Jesús enseñó luego al pueblo en general sobre la castidad y el matrimonio. A las mujeres les recomendó la obediencia, la humildad y la educación de los hijos. A las gentes se mostraron muy bien dispuestas y lo acompañaban con mucho cariño de regreso. Cuando Jesús volvió a la ciudad de los judíos, sanó aún más enfermos que estaban delante de la sinagoga. Los levitas no vieron bien que hubiese estado con los paganos. Jesús enseñó en la sinagoga, donde continuaban aún las fiestas de Jefté, sobre el llamamiento de los paganos y cómo muchos de ellos se sentarían en su reino, preferidos a los hijos de Israel, y que él había venido a incorporar a la tierra la promisión a aquellos paganos, que ellos los israelitas no habían podido echar de ella, y que eso se realizaba por la gracia, la enseñanza y el bautismo. Habló también de la victoria del juramento de Jefté. 60. Los jóvenes celebran la conmemoración de Jeftías. Mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, los jóvenes celebraban la fiesta en el monumento de Jeftías, que su padre le había erigido, que luego fue restaurado y adornado, ahora con muchas cosas traídas por los jóvenes, en su anual recordación. Estaba el monumento en un templo redondo, cuyo techo tenía una abertura. En medio del templo había un templete redondo compuesto de columnas abiertas, con una cúpula a la cual se subía por escalones ocultos, en una de las columnas. En torno de esa cúpula había una representación de la victoria de Jefté, con figuras de tamaño de niños. Esa representación es una masa delgada brillante, como de placas de metal. Arriba parecía que las figuras miraban dentro del templete. Llegado uno arriba, podía estar parado sobre una plataforma de metal, de cuyo medio salió una vara con brotes hacia afuera del techo del templo, y desde ahí puede contemplar la ciudad y el paisaje en torno. Esa plataforma era tan ancha que podían 2 jóvenes ir alrededor, tomando de la mano la vara del centro del templete. En medio de este mausoleo estaba la figura de Jeftías, de mármol blanco, sentada en una silla, semejante a aquella en la cual estuvo sentada en realidad. La cabeza de esta estatua alcanzaba la primera voluta de la escalera de caracol, que subía al templete. En torno de la figura había un tanto espacio como para 3 hombres juntos. Las columnas del templete estaban unidas con una hermosa rejilla. La parte exterior de este mausoleo era de piedras vetadas de varios colores, y las volutas de escala eran cada vez más blancas al subir. El templo de este monumento celebraba a las jóvenes la fiesta de Jeftías, que tenía uno en la mano, un pañuelo junto a los ojos, como si llorara, y la otra hacia abajo sostenía un ramo quebrado o una flor tronchada. Toda esta fiesta procedió con mucho orden. De vez en cuando se extendían cortinas en torno al templo, y se juntaban en grupos o separadas unas de otras, en oración y llanto. Miraban a la figura en medio y cantaban alternándose unas con otras.
A veces venían delante de la figura, echaban flores, la adoraban con guirnaldas y entonaban cantos sobre la brevedad de la vida. Recuerdo esto, hoy a mí, mañana a ti. Alababan la fortaleza de Jeftías y su resignación, y la exaltación como precio de la victoria. Subían después de grupos sobre el templete, y cantaban cantos de triunfo. Algunos subían a lo alto, y mirando a lo lejos pronunciaban el terrible juramento. Luego volvía el cortejo junto al monumento, y lamentaba y consolaba a la joven, porque debía irse sin descendencia. Todo el acto estaba lleno de acciones de gracias, con meditaciones sobre la justicia divina. Había muchas hermosas escenas de toda esta representación, alternando la alegría de la tristeza y la devoción. Se llevó a cabo también una comida en el templo, y he visto a las jóvenes no sentadas a la mesa, sino en grupos sobre escalones con las piernas cruzadas, siempre de 3 en 3, en torno del templo, teniendo pequeñas y redondas mesitas delante de sí. Los alimentos tenían varias figuras representativas. Una masa de pastelería tenía la forma de un cordero echado de espaldas. En el interior del mismo había hierbas y otros alimentos. 61. Jesús en Arga. Jesús, después de haber tomado parte de esta comida con los levitas, salió con sus 7 discípulos y otros acompañantes de Ramot, y se dirigió hacia el norte, pasando al Jacob y subiendo la montaña como 3 horas al oeste, en la comarca que fue un día el reino de Basán, y llegó a la ciudad en medio de las montañas puntiagudas. Se llama Arga y pertenece al distrito de Argob, a la mitad de Manasés. A 1 hora y media o 2 horas de camino hay, en un lugar donde nace el arroyo de Og, una gran ciudad de Gerasa, al oriente de Arga. Al sudeste esta se ve situada muy alta, en la ciudad de Haseb Galat. El terreno aquí es pedregoso, de lejos parecía que no habría árboles, pero en muchos lugares los espacios están cubiertos con arbustos y plantas variadas. Aquí empezaba el reino de Basán. Arga era la primera ciudad al entrar. La media tribu de Manasés se extiende un poco más al sur. A la hora del río Jacob, al norte, veo una empalizada como que señala los límites. Jesús pernoctó con sus discípulos como a media hora de la ciudad, en un albergue abierto, en el camino real que va desde el oriente hasta Arga. Los discípulos habían llevado comida consigo. Mientras en la noche todos dormían, Jesús se levantó secretamente y fue a orar al aire libre. Arga es una ciudad grande, muy limpia, y como la mayor parte de las ciudades de una comarca donde habitan paganos, con judíos, están las calles trazadas en líneas rectas, y convergen en forma de estrella en un punto céntrico. Las gentes tienen otra manera muy diferente de vivir aquí en Judea y en Galilea y son de mejores costumbres. Hay aquí levitas, mandados de Jerusalén y otros centros que enseñan en la sinagoga, y son cambiados de tiempo en tiempo. Cuando la gente no está contenta con ellos, pueden quejarse y los cambia. No se sufren tampoco agentes de malas costumbres. Hay un lugar de castigo a donde son enviadas, visto que la gente no se ocupa de preparar la comida, sino que hay grandes cocinas donde se cocina, y las gentes que van allá a comer o buscar su alimento duermen sobre las azoteas. Bajo las tiendas se extienden ahí. Veo que hay muchas tintorerías muy finas, especialmente de color violeta. El confeccionar y el tejer grandes artísticas alfombras es aquí más extenso que en Ramot. Entre la ciudad y los muros de la misma hay una hilera grande de tiendas, donde muchas mujeres están sentadas junto a largas tiras de trabajo y tejen. Debido a este oficio, reina aquí una gran limpieza desde tiempo muy antiguo. Los olivares se ven largas hileras en los valles, se extienden hacia el Jordán. Hay excelentes praderas con el ganado y camellos. Nace en esta región una preciosa madera en la que se usó el arca de la alianza y los panes de la proposición. El árbol tiene una hermosa corteza plana, sus ramas cuelgan como las del sauce y las hojas son de forma de peras grandes, verdes de un lado y oscuras del otro. Tienen bayas como majoletas, pero más grandes. La madera es muy dura y resistente, y se deja cortar como corteza. Es de color amarillo pálido, y una voz seca e indestructible y muy hermosa. Tiene adentro una médula delgada, pero un corte de serrucho destruye el canal de esta médula, y no queda sino una vena rojiza en medio. Trabajan esta madera para hacer mesitas y toda clase de utensilios ensamblados. Comercian también aquí con mirra y otras especies que veo, sin embargo, que no nacen en esta región. Las reciben de las caravanas que vienen y que a veces se quedan durante semanas descansando, cargando o descargando sus mercancías. Prensan estas especies como la mirra en balas y fardos para embalsamar, según uso de los judíos. Veo grandes bueyes y ovejas.
Cuando Jesús al día siguiente por la mañana llegó a la ciudad de sus discípulos, vinieron los levitas y los principales muy reverentes a su encuentro, porque habían sido avisados por algunos discípulos. Lo llevaron a una tienda, le lavaron los pies y le dieron alimento. Enseñó en la sinagoga y sanó a muchos enfermos, entre ellos tísicos. Otros enfermos los visitó en sus propias casas. Hacia las 3 hubo una comida. Comió con los levitas en un salón y le trajeron los alimentos de la cocina común. Por la tarde enseñó de nuevo en la sinagoga, porque había comenzado el sábado. Por la mañana habló mucho sobre Moisés en el desierto, en el monte Sinaí, en el Horeb. Se refirió a la fabricación del arca de la alianza y a la mesa de la proposición. Las gentes de aquí habían dado sus ofertas para esos trabajos, y Jesús les pintó esas ofertas desde entonces como figuras, y los exhortó ahora, en la época del cumplimiento, a preparar sus corazones y sus almas en medio de la penitencia y la conversión al sacrificio, y le mostró el sacrificio y oferta de entonces su relación con el estado presente. Ya no recuerdo cómo fue. Lo principal de su enseñanza era esto. Yo vi durante la enseñanza de Jesús muy detalladamente toda clase de circunstancias, que en tiempo de la salida de Egipto, Jetro, suegro de Moisés, y Séfora, mujer de Moisés, con sus 2 hijos y una hija, vivían en Arga. He visto en Jetro y Séfora, con sus hijos, cabalgar hasta donde él en su monte Horeb. He visto cómo Moisés los recibió en un gran contento, y cómo contó Dios los sacó de Egipto. He visto a Jethro ofreciendo sacrificio. He visto cómo Moisés gobernaba a los israelitas y cómo Jethro le dijo que instituyera jueces bajo sus órdenes. Después he visto a Jethro volver a su casa, quedando la mujer y los hijos de Moisés. Jethro contó las maravillas en Arga, donde mucha gente tomó con gran veneración por el Dios de los israelitas. Jethro envió con camellos regalados y ofrendas para los sacrificios, y los Arga contribuyeron para estos regalos. Estos dones consistían en un aceite muy puro, que luego se usó para quemar la lámpara del arca, en largos y finos pelos de camello, para confeccionar mantas y cobertores, y en maderas de jetí, de la cual se hizo el arca y la mesa de la proposición. Creo que mandaron también una especie de trigo, con la cual se hicieron los panes de la proposición. Era la médula en una planta como caña, con la cual María cocinaba una sopa para Jesús en Nazaret. Jesús enseñó por la fiesta del sábado de Isaías y de Moisés. Llegó a hablar sobre Balac, el profeta Balaam, y he visto muchas cosas de ambas personas, pero no puedo ya poner en orden todo lo que vi. En la enseñanza de la tarde habló con ejemplos de las leyes de Moisés, que se leían en la historia de Samrí, que se había ido por fines junto a los madianitas. Aquí Ana Catalina contó una serie de prescripciones del 4.º libro de Moisés, 25:7-8, que ella nunca ha oído decir ni leído, del libro 5, 21-26, y algunos que le llamaron mayormente la atención, como por ejemplo: si uno saca nidos de pájaros, se deben dejar ahí a los padres; si uno cosecha, debe dejarse los restos para los pobres; y otras cosas sobre las prendas de los pobres y sobre el préstamo. De todas estas cosas habló Jesús especialmente, de no dejar nada sin pagar del salario del obrero, porque los habitantes tenían allá muchos peones. Se alegra mucho de que todo esto, tan conforme a su sentir y modo de ser, esté en la Biblia, y lo oye explicar a Jesús. Después del sábado fue Jesús a visitar el albergue de los paganos, que les había rogado mucho por medio de los discípulos. Los recibieron con mucho cariño y humildad. Les habló de la vocación de los infieles, que él había venido para conquistar a aquellos infieles que los israelitas no habían podido conquistar ni desalojar de ahí. Le preguntaron sobre el cumplimiento de las profecías de que el cetro se habría quitado de las manos de los judíos en tiempos del Mesías. Jesús les enseñó sobre esto. Deseaban ser bautizados y sabían de la venida de los 3 reyes magos. Les explicó el bautismo diciendo que era para ellos una preparación para la entrada del reino del Mesías. Estos paganos también inclinados eran los de las caravanas que aguardaban y otras que debían llegar. Eran unas 5 familias, en lo total 37 hombres. No podían ir al bautismo de Non, porque temían perder la caravana que esperaban. Preguntaron a Jesús dónde les convenía quedarse, y él les indicó este lugar. Nunca oí que haya hablado a los paganos de la circuncisión, solo de la modestia en las costumbres, y que no debían tener más que una mujer. Esos paganos fueron bautizados después por Saturnino y Judas Barsabás, discípulo de Juan Bautista. Entraban en una cisterna de baño y se inclinaban sobre el recipiente grande que Jesús había bendecido. El agua la derramaban 3 veces sobre la cabeza. Todos venían vestidos de blanco. Hicieron luego un regalo a Jesús consistente en barritas de oro y aros de oro, porque comerciaban con esos artículos.
Todo era para la caja común de los discípulos. Se vendió más tarde todo esto y se distribuyó el dinero a los pobres. Después Jesús enseñó en la sinagoga, sanó a muchos enfermos y ahí tomó parte en una comida en compañía de los levitas. 62. Jesús en la pequeña población de Aso. Después de haber comido, se dirigió Jesús acompañado de varias personas a un lugar situado varias horas al norte, llamado Aso. Se reúnen ahí muchas personas. Por la tarde comenzaban las fiestas en ocasión de la victoria de Gedeón. Jesús fue recibido delante de la ciudad por los levitas. Le lavaron los pies y le dieron alimento. Después fue a la sinagoga y enseñó. Aso era una fortaleza de los tiempos de Jefté. Cuando fue llamado del país de Tob, fue destruida. Ahora Aso es una pequeña ciudad pero muy limpia, que se extendía en una hilera larga de casas. No tenía paganos y las personas eran buenas, trabajadoras, de sanas costumbres y cultivaban olivares. Los olivares están delante de la ciudad y en las laderas, plantados en orden, artísticamente dispuestos. También preparaban aquí telas y tejen. De modo de vivir es como en Arga. Los pobladores se tienen por judíos puros de la tribu de Manasés, porque viven sin mezclarse con los paganos. Todo respira limpieza. El camino lleva por valle arriba donde está la ciudad al oeste de una montaña. Cuando Débora era juez en el tiempo en que fue eliminado Sisara por Jael, vivió una mujer descendiente de la extinguida tribu de Benjamín, que se ocultaba largo tiempo en Maspa. Llevaba vestidos de hombre y pudo disimular también su condición que nadie la reconoció. Tenía visiones, profetizaba y sirvió a los israelitas como espía. Usado su servicio siempre salían los sucesos mal. Estaban acampados aquí los medianitas, a los cuales se juntó en traje de soldado, y se decía llamarse Anihuem, uno de los héroes que había escapado en el desastre de Sísara. Se habían introducido ya varios campamentos para espiar, y ahora había introducido el capitán de los medianitas para entregarle, como decía, de sus manos todo Israel. No tomaba nunca vino, era muy precavida y vivía castamente. Pero aquí se emborrachó y fue reconocida como mujer. Se le clavó sobre una madera de pies y manos, y se le arrojó en un hoyo con expresión y sentencia. Parecía aquí con su nombre. Desde Aso salió Gedeón para atacar a los medianitas. Descendía de Manasés y vivía con su padre en Silo. Estaba entonces Israel en un estado miserable. Los madianitas y otros pueblos paganos invadían el país, arrebataban las cosechas y devastaban al suelo. Gedeón, un hijo de Joás, el primer caballero de Epra, era muy valiente y muy caritativo. Solía cortar su trigo primero que todos y repartía una parte de lo suyo con los pobres. Lo he visto ir de mañana con el rocío bajo el árbol muy corpulento, debajo del cual tenía escondido su era. Era un hombre de buena presencia y robusto. El árbol de roble cubría con sus ramas extendidas una excavación de la roca disimulada por un borde de piedras que llegaba hasta las ramas del árbol, de modo que no fuera que sospechaba que había al pie del árbol una gruta donde estaba la era. La rama principal estaba como entretejida en las ramas secundarias. El piso era de piedra dura. Alrededor había hoyos donde estaban depositados los recipientes de trigo en vasijas de corteza. Trillaban con un rodillo que se movía a la rueda en torno del árbol, y había martillos de madera que caían en el rodillo. En la parte superior del árbol había un sitio donde se podía observar. Los madianitas estaban desde Basán, a través del Jordán, hasta el valle de Zrelón. El valle del Jordán estaba lleno de camellos que pastaban. Esto le servía a Gedeón para su intento. Por varias semanas estuvo informándose de todo con sus 300 hombres. Se escurrió dentro de Aso. Lo he visto llegar hasta el campamento de los madianitas y escuchar la conversación en una tienda. Decía un soldado a otro: he soñado que cae aquí un pan de la montaña y se derriba en una tienda. El otro contestó: esto no es buena señal, seguramente Gedeón caerá sobre nosotros. A la noche siguiente Gedeón con pocos soldados entró en este campamento tocando las trompetas, con las antorchas en la mano, mientras otra partida acometida por el otro lado. Los enemigos cayeron en la mayor confusión. Se eliminaban unos a otros y así fueron vencidos en todas partes por los hijos de Israel. La montaña de la cual caía el pan, según el sueño del soldado, estaba detrás de Aso. Aquí desde efecto comenzó Gedeón a luchar personalmente.
En Aso, pues, se celebraba ahora la conmemoración de su triunfo. Delante de la ciudad hay un roble muy grande, en el seno de una colina, y debajo de un altar de piedra. Entre este árbol y la montaña, el cual vio venir el pan, rodando aquel soldado, estaba sepultada aquella mujer profetisa. Esta clase de árboles es diferente de nuestro roble. Tiene fruta gruesa, con cáscara verde, debajo de la cual está metida el carozo durante una envoltura, como nuestras encinas. Estos carroces hacen los judíos las cabezas de sus bastones. Había ahora una hilera grande de arcos con ramas de encinas, adornadas con toda clase de frutas, desde un árbol hasta la ciudad, para la gran muchedumbre que acudía a la fiesta. Jesús con sus discípulos fue también en una procesión hasta el árbol. Llevaba delante 5 machos cabríos pequeños con coronas coloradas en el pescuezo, que se encerraron en cavernas con rejillas, en torno de aquella encina. Llevaban también panes y tortas para el sacrificio. Mientras tocaban las trompetas, se leyeron los rollos de la escritura sobre Gedeón y su victoria, y se cantaron salmos de gloria. Luego se eliminaron los machos cabríos para el sacrificio, puestos sobre el altar en las tortas. La sangre era rociada en torno al altar, y un levita tenía un caño con el cual soplaba sobre el fuego debajo del altar, en un recuerdo del ángel que había bendecido el sacrificio de Gedeón con una vara. Jesús desarrolló luego esta enseñanza al pueblo reunido, y así terminó la mañana. Por la tarde fue con los levitas y los principales del pueblo a un valle del sur de la ciudad, donde en torno de un arroyo había un lugar de baños y de recreo. Estaban ahí reunidas en lugar aparte las mujeres y las jóvenes entretenidas en diversas diversiones. Se preparó una comida donde los pobres tenían también un lugar en las mesas. Jesús se sentó en la mesa de esos pobres, contó la parábola del hijo pródigo y habló del carnero que eliminó a su padre para él. La noche la pasó Jesús en el techo de la sinagoga, bajo una tienda, pues era costumbre dormir en las azoteas. Al día siguiente continuaban las fiestas. Las tiendas dichosas de Ramá se dispusieron a la fiesta de los tabernáculos, que venía unos 14 días después. Por la mañana enseñó Jesús en la sinagoga, y sanó a muchos enfermos delante de la escuela. Eran ciegos, tísicos y algunos endemoniados no furiosos. Después hubo una comida, y Jesús dejó la ciudad acompañado por los levitas y otros. Eran unos 30 los que lo acompañaban. El camino llevaba primero a la montaña, desde la cual había visto al soldado caer el pan de la cebada en el campamento de los medianitas. Después bajaron en un barranco a través de una alta montaña, y caminaron 1 hora hacia el norte en el valle junto a un agradable lago, donde había casas pertenecientes a los levitas de Aso. Un río corre desde el lago a través del valle y va al Jordán. A unas 6 horas de aquí al noreste está Betaram, Julias. En torno a una montaña, Jesús tomó un gran alimento junto al lago. Tenían pescados fritos, miel, panes, botellas con bálsamo. Todo esto llevaban consigo. El camino de Aso hasta aquí es como 3 horas. Jesús contó el camino y es por donde fueron las parábolas del sembrador y de los campos pedregosos, porque aquí es muy pedregoso el terreno. Como se veían pequeñas canoas en el lago y pescadores con anzuelos, Jesús refirió las parábolas de peces y del modo de pescar. Los pescados apresados se distribuían a los pobres. 63. Jesús en Eprón. A 1 hora y media está Eprón, aunque de aquí no se puede verlo, sino a las montañas que están enfrente. Jesús se separó de la gente de Aso, que eran las mejores de todos sus caminos, y siguió viaje hasta Eprón. Delante de la ciudad fue recibido por los levitas. Ya habían dispuesto a muchos enfermos en camastros de madera, a los cuales ponían un techo de tela. Jesús sanó a estos enfermos. La ciudad está a la altura a mediodía de un pasaje estrecho, en el cual corre un arroyo que se desborda a menudo hacia el Jordán, el cual se puede ver desde aquí en un barranco muy lejos. Enfrente hay una montaña alta y angosta, donde la hija de Jefté con sus compañeras esperaba a su padre vencedor, y luego a una señal que recibía con humo desde lejos. Volvió apresurada a Ramot para salir con grande algazara, esplendor al encuentro de su padre. Aquí enseñó Jesús y sanó a muchas personas. Estos levitas pertenecían a una antigua secta de los recabitas. Jesús les reprochó su demasiada severidad y la dureza de algunos de sus ideas, y dijo al pueblo que en esto no debían imitarlos. Jesús recordó en esta ocasión a aquellos levitas que habían examinado y mirado injustamente con demasiada curiosidad el arca de la alianza que devolvían los filisteos y que fueron castigados. Los recabitas descendieron de Jetro, el suegro de Moisés. Vivían bajo tiendas en un tiempo, no cultivaban la tierra y no probaban el vino. Eran generalmente los cantores y los portentores del templo de Jerusalén.
Aquellos de Bet-Samés habían mirado contra la prohibición de Dios, el arca que volvía, y fueron castigados con el fin. Eran recabitas que vivían ahí bajo las tiendas. Jeremías intentó una vez en vano hacer probar el vino en el templo, y su observancia a los preceptos de la secta era un ejemplo para los israelitas. Ahora en tiempos de Jesucristo ya no viven bajo tiendas, pero tienen aún costumbres diferentes a los demás. Llevan en ofet, escapulario, de pelos como cilicios sobre la carne, y un vestido de pieles y otro blanco y hermoso como una faja muy ancha. Por esos trajes se distinguían de los esenios. Observaban exageradas normas de limpieza y algunas costumbres extrañas de los casamientos y juzgaban por la sangre derramada si una persona debía casarse o no, o según estas señales casaban o prohibían el casamiento. Algunos vivían en Argob, en Jabes y en la Judea. No contradecían a Jesús, eran humildes y recibían los reproches que les hacía. Jesús les reprochó con demasiada severidad contra los adúlteros y asesinos, cuyo perdón y arrepentimiento no querían ellos recibir. Los ayunos que observaban rigurosamente junto a la montaña. He visto varias fábricas y talleres de fundición y herrerías. Fabricaban ollas y caños para el agua, que hacían 2 partes y las soldaban luego. 64. Abigail, la mujer repudiada por el tetrarca Felipe. Desde Eprón anduvo Jesús con sus discípulos y algunos recabitas, unas 5 horas al noreste, hacia la Betaramita, Julías, hermosa ciudad situada en lo alto. Durante el camino enseñó con motivo un taller de metales donde se extraía el cobre que se trabajaba en Eprón. En Betaramita había también recabitas y algunos sacerdotes. Los de Eprón me parece que habían estado subordinados a estos. La ciudad es grande y espaciosa, en torno a la montaña. La parte oeste está habitada por los judíos y las del este, en las alturas, por los paganos. Ambas están separadas por el camino de murallas y parque de recreo con avenidas. Arriba sobre la montaña hay un hermoso castillo con torres, jardines y árboles. Allá vive una mujer repudiada por el tetrarca Felipe, que recibe los impuestos recaudados en la ciudad. Tiene 5 hijas ya crecidas consigo y desciende de los reyes de Gesur. Se llama Abigail, es una mujer de edad, de hermosa presencia, fuerte y de carácter muy bondadoso y compasivo. Felipe era de más edad que Herodes de Perea y Galilea. Era un hombre de modales pacíficos y bueno, al modo de los paganos y medio hermano del otro Herodes, nacido de otra madre. Había casado primero con una viuda que tenía una hija. Por ese tiempo el marido de Abigail tuvo que ir a la guerra o a Roma, y dejó la corte de Felipe a su mujer. Él se fue entre tanto seducida por Felipe, quien luego se casó con ella, razón por la cual el marido se fue, de pena y dolor. Cuando después de algunos años estuvo por dormir para siempre, la primera mujer repudiada por Felipe rogó al tetrarca que se hiciera cargo al menos de su hija. Felipe, cansado ya de Abigail, casó con su hijastra y relegó a Abigail con sus 5 hijas a Betaram, que se llamaban también Julias en honor al emperador romano. Abigail vivía pues aquí entregada a buenas obras y era amiga de los judíos, con un gran deseo de la salvación y de conocer la verdad. Estaba siempre bajo vigilancia de algunos empleados de Felipe. Felipe tenía también un hijo. Su nueva mujer era mucho más joven que él. Jesús fue bien recibido en Betaram y servido. En la mañana, su llegada sanó a muchos enfermos y de los judíos. Por la tarde enseñó en la sinagoga, y a la mañana siguiente sobre diezmos y los primogénitos de Moisés, y sobre Isaías. Abigail estaba en buenas relaciones con los habitantes, que la estimaban. Enviaba a menudo regalos por los judíos para servir a Jesús y a sus discípulos. Por el primer día de Tisri era la fiesta del principio del año y se tocaban toda clase de instrumentos desde lo alto de la sinagoga. Había arpas, entre estas trompetas con varias aberturas. He visto de nuevo aquel instrumento extraño compuesto de varios otros que había visto en Cafarnaúm. Era de fuelles y se soplaba dentro. Todo estaba adornado con frutos, flores y hojas. Había diversas costumbres según las distintas razas o tribus de pueblos. Durante la noche las mujeres vestidas de largas túnicas oraban sobre las tumbas con luces encubiertas. Hizo que todos se bañaban, las mujeres en sus casas y los hombres en los baños públicos. Estaban siempre separados los hombres casados de los jóvenes, como las mujeres casadas de las jóvenes. Estos frecuentes baños entre los judíos procedían con economía, pues no abundaba agua en todas partes. Por eso he visto que a veces se vendían a espaldas en un recipiente y derramaban el agua sobre el cuerpo con una taza. Más bien se lavaban que se bañaban. Hoy se bañaban fuera de la ciudad en agua completamente fría. También he visto que hoy todos se hacen regalos unos a otros. Los pobres fueron generosamente socorridos.
Se les dio primero una gran comida. Había largas hileras de regalos en vestidos, mantas y alimentos que se les repartían. Cada uno que recibía regalos de un amigo daba algo a los pobres. Los recabitas presentes ordenaban todo y miraban lo que cada uno repartía a los pobres. Tenían 3 rollos escritos, donde anotaban las virtudes de cada donador, sin que ellos lo advirtiesen. A uno de los rollos lo llamaban el libro de la vida, al otro libro de la senda del medio, y al tercero el del fin. Los recabitas tenían varias de estas ocupaciones, y el templo eran los porteros, los encargados de cantar y calcular, especialmente los cantores como lo hacían en la fiesta de hoy. También Jesús recibió regalos, vestidos, mantas y monedas que hizo repartir entre los pobres. 65. Jesús con los paganos y con Abigail. Mientras se celebraban estas fiestas, fue Jesús a donde estaban los paganos. Abigail le había pedido con mucha instancia y los mismos judíos, a los cuales les hacía muchos favores. Le había pedido que fuera a hablar con ella. Lo he visto con algunos de sus discípulos, cruzando la ciudad de los judíos, ir a la de los paganos, por entre un parque en el centro de la ciudad, que era el lugar del encuentro de judíos y paganos, cuando se veían por cuestión de comercio. Ahí se había detenido Abigail con sus 5 hijas, con su séquito y con otras muchas jóvenes paganas. Abigail era una mujer fuerte, de elevada estatura, de unos 50 años, como Felipe. Tenía en su rostro algo de triste y de ansioso. Deseaba salvación y enseñanza, pero no sabía qué debía hacer. Se encontraba envuelta en compromisos y era vigilada por los espías de Felipe. Se echó a los pies de Jesús, que la levantó, y luego la adoctrinó a ella y a todas sus presentes, mientras iba y venía de un lado a otro. Habló del cumplimiento de las profecías, del llamamiento de los paganos y del bautismo. De los puntos donde había estado Jesús, iban grupos de personas a Ainón, y eran bautizadas por los discípulos que Jesús había dejado ahí. Había entre ellos judíos y paganos, que pedían ser bautizados. Andrés, Santiago el menor y Juan, y los discípulos de Juan Bautista, bautizaban ahí. Del lugar donde estaba preso el Bautista iban y venían mensajes. Jesús recibió de Abigail las acostumbradas muestras de reverencia. Había dispuesto servidores judíos que le lavaron los pies y le dieron la bienvenida. Le pidió humildemente perdón por haber deseado conversar con él, puesto que hacía tiempo ansiaba la salvación y la esperanza, y también su enseñanza, y le pedía también tomara parte de la fiesta que había preparado. Jesús se mostró sumamente bueno hacia todos, y hacia ella en particular. Las palabras de Jesús con su mirada la conmovieron profundamente. La invitación de Abigail se dirigió a la parte oriental de la ciudad, no lejos del templo de los paganos, lugar de muchos baños, donde se había organizado una fiesta. Luego, los paganos también celebraban el novilubio, como solemnidad especial. Antes de llegar Jesús el camino llevaba a la calle divisoria de los judíos y paganos. Ahí vio muchos enfermos tendidos en camastros de madera, en casas abiertas en los muros. Eran paganos y estaban tendidos entre paja y tamo. Los paganos tienen aquí muchos pobres. Por el momento no sanó a ninguno. En este lugar de recreo de los paganos enseñó Jesús largo tiempo a los paganos, en parte caminando y en parte durante la comida. Habló en parábolas de los pájaros para mostrar sus trabajos inútiles e infructuosos. Habló de las arañas que se desentrañan sin provecho, de la solicitud de las hormigas, de las avispas, y contrapuso el trabajo ordenado fructuoso de las abejas. La comida en la cual tomó parte Abigail, tendida con las demás en la mesa, fue el provecho para los pobres, porque Jesús ordenó que repartiese entre ellos. Había también grandes fiestas en el templo de los paganos, que era bastante hermoso y tenía 5 partes abiertas, con galerías de columnas, por las cuales se podía ver. En el medio había una cúpula alta, había ídolos de varias galerías. El principal de estos ídolos se llamaba Dagón. Tenía arriba forma de hombre y terminaba como un pez. Otros ídolos tenían figuras de animales, pero ninguna de formas hermosas como las estatuas griegas y romanas. He visto doncellas que ponían coronas y guirnaldas a sus ídolos, mientras cantaban y danzaban, y los sacerdotes que ofrecían incienso sobre un trípode. En la cúpula del templo había una maravillosa representación de la noche en movimiento. Se movía una bola luminosa rodeada de estrellas en torno del techo, y se podía ver desde afuera y adentro. Parecía representar el movimiento de las estrellas o la luna nueva, o el curso del nuevo año. La bola brillante caminaba despacio, y cuando llegaba a la otra parte cesaban los cantos de este lado, y comenzaban del otro donde llegaba la luna.
No lejos de donde Jesús había tomado parte de la comida, había un lugar de recreo, donde he visto jugar a las doncellas. Estaban ceñidas, las piernas con ataduras y llevaban arcos con flechas y picas pequeñas y adornadas con flores. Corrían en un espacio adornado con flores y otros artificios, tiraban flechas y arrojaban las picas contra aves sujetas y contra varios animales, como cabríos y pequeños asnos amarrados al palco delante del cual corrían. Había ahí, cerca del lugar de la fiesta, un ídolo espantoso, con las fauces abiertas como una bestia, y en lo demás parecido un hombre, con las manos puestas delante. Estaba vacío y debajo ardía fuego. Los animales que alcanzaban a eliminar los ponían en sus fauces y se quemaban ahí, cayendo restos abajo. Los animales que no eran alcanzados eran tenidos por sagrados y apartados de los demás. Se les cargaba por medio de los sacerdotes. Los pecados de los habitantes lo largaban al desierto. Era algo semejante a lo que practicaban los judíos con el macho cabrío. Al no haber ahí sufrimiento de animales y este ídolo espantoso, me habría agradado sumamente la ligereza y habilidad de estas muchachas en el correr y tirar. La fiesta duró hasta tarde, y cuando salió la luna se sacrificaron los animales. Por la noche estaba todo el templo pagano y el castillo de Abigail lleno de antorchas luminosas. Jesús enseñó después en la cena, se convirtió en muchos paganos, que luego iban al bautismo a Ainón. Por la noche subió Jesús a la luz de las antorchas hacia el castillo de Abigail y habló con ella en el vestíbulo de su palacio, bajo las columnas. Estaban ahí algunos empleados de Felipe. La mujer se hallaba así contrariada en todo, porque era espiada, y dio a entender a Jesús su situación. Con una mirada se dirigió a los hombres que la observaban. Jesús conocía todo su interior y también la banda que la vigilaba tenía compasión de ella. Ella preguntó si podía reconciliarse con Dios. Un punto era el que tenía siempre afligida, su anterior adulterio y la ida prematura de su marido. Jesús la consoló y le dijo que sus pecados le eran perdonados, que siguiera haciendo obras buenas, perseverando y orando. Ella era de la raza de los jebusitas, paganos que tenían por costumbre abandonar a sus criaturas defectuosas y dejarlas perecer, y muchas supersticiones con motivo de las señales observadas en el nacimiento de los niños. En todos los lugares donde llegaba Jesús se veían preparativos de la fiesta de los tabernáculos, se traían artefactos de lata y se hacían tiendas ligeras de campaña y chozas de ramas en hojas de betarramta y sobre techos de las casas. Las doncellas estaban preocupadas en seleccionar flores y plantas y ponerlas en agua o en los sótanos y lugares frescos para conservarlas frescas. Como hay adelante de esta fiesta varios días de ayuno, ya se hacen preparativos para las comidas de entonces, y los muchos invitados. Las provisiones están repartidas entre varios encargados y se pagan a los pobres y se ayudan, a fin de que las fiestas se les dé una comida y son recompensados por su trabajo. No se ven en estos lugares públicos casas para comprar o vender mercaderías. En Jerusalén, además de los lugares del templo, hay sitios apropiados con negocios y almacenes en otras ciudades. A lo más hay cerca de la puerta una tienda donde venden mantas, especialmente por donde pasan las caravanas. No se ven personas que estén sentadas en fondas bebiendo juntas. A lo sumo se ve alguno que otro hombre junto a la tienda, a la entrada de la ciudad con un jarrón de vino u otra bebida. Pasa un viajero, toma alguna bebida y sigue su camino. Raro será que se quede ahí sentado, tomando. Por esta causa jamás se ve un borracho por la calle. Hay personas que venden y apoyan en las espaldas a ambos lados. Los utensilios de cocina y de trabajo de hierro, cada cual los va a comprar ahí donde se fabrican. Viajan en asnos. Al día siguiente pasó Jesús entre la pared divisoria de los judíos y de los paganos, y sanó a todos los pobres, enfermos, paganos que yacían en las cuevas y antros, miserables, a quienes los discípulos repartían limosnas. Más tarde Jesús enseñó a modo de despedida en la sinagoga. Como esta fiesta ocurre también la conmemoración del sacrificio de Isaac. Jesús habló del verdadero Isaac y de su sacrificio, pero ellos no lo entendieron. En todos estos lugares hablaba bien claro del Mesías, pero nunca expresa claramente que Él es el Mesías esperado. 66. Jesús en Avila. Jesús anduvo con sus discípulos acompañado por los levitas 3 horas al noreste hacia un barranco, donde corre el río Carit, para echarse en Hieromax, en dirección a la hermosa ciudad de Avila, que está en ese barranco. Los levitas le acompañaron hasta una montaña y luego se volvieron. Eran las 3 de la tarde cuando llegó Jesús a las puertas de la ciudad, donde fue recibido por los levitas, entre los cuales había algunos recabitas. Con ellos estaban también 3 discípulos de Galilea, que esperaban a Jesús.
Acompañaron a Jesús dentro de la ciudad junto a un hermoso pozo de agua. Era la fuente del arroyo Carit. La casa edificada sobre la fuente estaba sostenida con columnas, en medio de la ciudad, donde estaban la sinagoga y una montaña, y otros edificios. Las calles estaban trazadas en diagonales o estrellas, de modo que todos los puntos se podía ver este centro donde estaba la fuente. Junto a ella los levitas lavaron los pies a Jesús, a sus discípulos, y le dieron una refacción que acostumbraban. En los jardines y lugares adyacentes he visto a doncellas y hombres haciendo los preparativos para las fiestas de los tabernáculos. Desde este lugar fue Jesús con ellos, a una media hora de camino, afuera de la ciudad, donde había un puente de piedra ancho sobre el río Carit. Había un sillón de enseñanza, levantando en honor de Elías. La cátedra tenía 8 columnas alrededor sosteniendo la techumbre. Ambas orillas del río estaban arregladas en forma de escalones para los oyentes, y todo estaba lleno de personas deseosas de ver a Jesús. La cátedra consistía en una columna con un sillón arriba. De este modo Jesús al enseñar podía volverse a todos lados, según los casos. Se recordaba ese día a Elías, a quien le había sucedido algo junto al río. Después de la enseñanza hubo una comida en el sitio de recreo y de baños, delante de la ciudad. Con el sábado se cerraba esta fiesta, porque al día siguiente era de ayuno por la dormición de Godolías. Se tocaron las trompetas. He visto en la ladera de la montaña al este de la ciudad de Ávila una única hermosa excavación de sepultura en un jardincito delante, y mujeres de 3 familias de la ciudad celebraban ahí la conmemoración de los difuntos. Estaban sentadas cubiertas con velo, llorando, recitaban salmos de lamentaciones y se echaban a menudo el rostro en tierra. Eliminaban hermosos pájaros con plumas de colores que sacaban y quemaban sobre el sepulcro. La carne de estas aves la repartía a los pobres. El sepulcro era una egipcia de la cual descendían las mujeres que estaban ahí. Antes de la sala de Egipto de los hijos de Israel vivía una mujer ilegítima, pariente del faraón, el cual distinguía a Moisés y a los israelitas haciéndoles grandes favores. Era una profetisa que descubrió a Moisés el escondite donde había ocultado la momia de José. La última noche que estuvieron en Egipto se llamaba Ségola. Una hija de Ségola fue mujer de Aarón, pero se separó de ella y luego casó con Isabel, hija de Aminadab, de la tribu de Judá. Con Aminadab tenía una mujer repudiada en relación que ya no pudo recordar, la hija de Ségola, que fue enriquecida por Aarón y su madre, y que llevó muchos tesoros a la salida de Egipto. Siguió a los israelitas en su salida del país. Se casó luego con otro hombre y se unió a los madianitas de la descendencia de Jetro. Los descendientes de estos se establecieron en Ávila, vivían en tiendas y el cadáver de esta mujer estaba ahí, enterrado. Después de los tiempos de Elías se edificó en Ávila, entonces se establecieron permanentemente en la ciudad, en tiempos de Elías. Yo no vi esta ciudad, o se edificó después, o si antes habría sido destruida en alguna guerra. Vivían ahora 3 familias de descendencia y celebraban la dormición de la hija de Ségola. Su momia había sido traída aquí al desierto y sepultada. Las mujeres ofrecían a los levitas aros, joyas y diversas en memoria de ella. Jesús habló y alabó a esta mujer y se refirió también a la compasión de su madre Ségola, enseñando desde el sitial de Elías. Las mujeres oían las palabras de Jesús detrás de los hombres. En la comida en este lugar de recreo y de baños estaban presentes muchos pobres, y cada comensal tenía que darles una parte de su porción. Al día siguiente, he visto a los levitas llevar a Jesús a un gran patio, con muchas celdas en su alrededor, donde había unos 20 ciegos de nacimiento y sordomudos, cuidados por enfermeros y médicos, porque era una especie de hospital. Los sordomudos eran como niños, cada uno tenía su retazo de quinta donde plantaba o se divertía. Se acercaron todos a Jesús y con los dedos indicaban la boca. Jesús se inclinó y escribió con el dedo diversos signos en la arena. Ellos miraban con atención y según lo que escribía indicaban algún objeto de los alrededores. Así les hizo entender algo de Dios. No sé si hacía Jesús figuras o letras, o si antes habían sido ya algo instruidos. Después Jesús puso los dedos en sus oídos y les tocó con el pulgar el índice debajo de la lengua. Se sintieron conmovidos fuertemente, miraban en torno, oían, lloraron de alegría y hablaron y se echaron a los pies de Jesús, terminando por entonar una melodía sencilla de pocas palabras. Parecía algo de lo que cantaban los Reyes Magos en su viaje a Belén. Jesús fue entonces junto a los ciegos que estaban silenciosos en una hilera, oró y puso sus 2 pulgares sobre los ojos, y de pronto tuvieron vista. Vieron a su Salvador y Redentor y mezclaron sus cantos de alabanza en los sordomudos, que lo alababan y podían oír sus enseñanzas. Era un espectáculo amable y sobremanera
conmovedor. Toda la ciudad acudió a su encuentro, cuando salió Jesús con los sanados, a los cuales mandó que se bañasen y lavasen. Después fue con los discípulos y levitas a través de la ciudad, hacia la cátedra de Elías. Se había pronunciado un gran movimiento en toda la ciudad. Habían soltado también por el anuncio de los prodigios obrados algunos endemoniados. Corrían a un rincón de la calle algunas mujeres mentecadas, que charlaban, gesticulaban y gritaban hacia él. Jesús de Nazaret, tú eres el profeta, tú eres Jesús. Tú eres el Cristo, el profeta. Eran mentecadas y locas, de índole tranquila. Jesús les ordenó que se callaran y obedecieron al instante. Les puso las manos sobre la cabeza y ellas se echaron a sus pies y lloraron. Se pusieron silenciosas, se avergonzaron de sí mismas y fueron sacadas de ahí de sus parientes. También algunos endemoniados furiosos se abrieron paso entre la multitud y hacían ademán de cómo quisieran despedazar a Jesús. Él los miró y ellos acudieron como perros acosados a echarse a sus pies. Con un mandato hizo salir los demonios de ellos. Cayeron como en un desmayo, mientras salió un oscuro vapor de los cuerpos. Pronto volvieron en sí, lloraron, dieron gracias y fueron llevados por los parientes. Ordinariamente les mandaba a Jesús que se purificaran. Luego enseñó de nuevo sobre el sitial de Elías sobre el río, hablando de Elías, de Moisés y de la salida de Egipto. Con ocasión de los sanados habló de las profecías que anunciaban con el tiempo del Mesías. Los sordos oirían, los mudos hablarían y los ciegos verían. Se refirió a ellos que viendo los signos no querían creer. 67. Descripción de Elías. En esta ocasión he visto muchas cosas sobre Elías. Era un hombre alto y delgado, de mejillas rojizas, algo caídas, mirada penetrante y vivaz, barba larga y rara, cabeza calva con uno de los cabellos detrás como una corona. Arriba en la cabeza tenía 3 gruesos nudos en forma de cebolla, uno en medio de la cabeza y los otros 2 más adelante hacia la frente. Llevaba un vestido compuesto de 2 pieles unidas por los hombros. Estaba abierto a los lados y por la cintura atado en una cuerda. Del hombre las rodillas colgaban los mechones de las pieles de su vestido. Tenía un bastón en la mano y sus tibias eran más oscuras que su rostro. Elías estuvo 9 meses en este lugar, en Sarepta, en casa de la viuda. Estuvo 2 años y 3 meses. Vivió aquí en una cueva en la parte este del valle, no lejos del río. He visto cómo el pájaro le traía el alimento. Primero venía una figura pequeña y oscura, como una sombra de la tierra, que traía en sus manos una torta delgada. No era ningún hombre ni animal. Era el enemigo, el demonio, que le tentaba. Elías no tomaba este pan, sino que lo rechazaba. Después veía un pájaro que venía cerca de su cueva, con pan y alimento, y escondía entre el follaje. Parecía que lo escondía para sí mismo. Debía ser una ave acuática, puesto que tenía membranas entre las garras. Su cabeza era algo ancha y le colgaban unas bolsas del lado del pico, y debajo como un buche. Tableteaba a semejanza de la cigüeña. He visto que este pájaro se había familiarizado mucho con Elías, de modo que éste le indicaba a la derecha o izquierda, como si lo mandara ir a venir a algún lugar. Esta misma clase de pájaros los he visto con frecuencia con los solitarios, por ejemplo con Zósimo y con María de Egipto. Cuando Elías estuvo con la viuda de Sarepta, además de haberse multiplicado la harina y el aceite, eran también traídos alimentos por algún cuervo. Jesús fue con los levitas a esta cueva de Elías, y estaba en la parte este de la ladera de la montaña. Bajo un bocle de piedra que sobresalía, había un pequeño asiento de piedra, donde Elías, cubierto por la roca, tomaba su descanso en la noche. El lugar estaba cubierto de musgo. Cuando empezaba el sábado del 4 Tisri y se había terminado el ayuno, se hizo una comida en el parque y lugar de baños, y los pobres fueron nuevamente obsequiados. Cuando Jesús a la mañana siguiente enseñó de nuevo en la sinagoga y sanó a los enfermos, caminó con los discípulos, los levitas, los recabitas y algunos de la ciudad hacia la ladera oeste de la montaña, durante 1 hora entre viñedos. Sobre estas montañas hasta Gadara había montículos de piedras, unas naturales y otras colocadas a propósito, a las cuales estaban apoyadas las vides. Estas viñas eran gruesas, como el brazo de un hombre. Estaban muy separadas de unas de otras y sus ramas se extendían a distancia. Los racimos eran gruesos y largos como un brazo y los granos grandes como ciruelas. Las hojas eran más grandes que entre nosotros, pero más pequeñas que entre los racimos. Los levitas preguntaban diversos puntos de los salmos que se referían al Mesías. Decían: tú eres el más cercano al Mesías, tú nos puedes decir. Entre otros había este verso: Dixit Dominus, Domino meo, y de Isaías los versos que hablan del lugar y de los vestidos manchados de sangre. Jesús les explicó todos los puntos refiriéndose a su propia persona. Estaban sentados en ese momento sobre una colinita de estos viñedos y comían uva. Los recabitas no habían querido comer con ellos las uvas,
porque les había prohibido el vino. Jesús les dijo que comiesen, y se los mandó añadiendo que si pecaban en eso, él tomaba sobre sí el pecado. Como viniese la conversación sobre esta prohibición, y habló de cómo Jeremías les mandó una vez por orden de Dios que lo hicieran, y ellos no habían querido obedecer. Ahora que se lo mandaba Jesús, lo hicieron. A la tarde regresaron, hubo una comida y los pobres fueron servidos. Después enseñó Jesús en la sinagoga y pernoctó en la casa de los levitas. Sobre la azotea bajó una tienda. 68. Jesús se dirige a Gadara. Acompañado por los levitas, se dirigió Jesús desde Ávila a Gadara, donde llegó por la tarde delante de la parte de la ciudad habitada por los judíos, separada de la habitada por los paganos, que era mayor y tenía 4 templos de ídolos. Conocí que Gadara era una ciudad de paganos, porque allí estaba el ídolo de Baal bajo un grueso árbol. A Jesús lo recibieron bien. Había un Sanedrín para esta comarca y fariseos y saduceos, aunque no pasaban de 300 y 400 los hombres judíos. Llegaron algunos discípulos de Galilea: Natanael, Chacet, Jonatán y creo que Felipe. Jesús se hospedaba en un albergue dentro de la ciudad judaica, donde se había dispuesto una gran cantidad de ramas, plantas y hojas para las fiestas de los tabernáculos. A la mañana siguiente, cuando Jesús se dirigía a la sinagoga para enseñar, habían reunido una gran cantidad de enfermos y algunos endemoniados furiosos. Los fariseos y saduceos, que parecían bien intencionados aquí, querían sacar a los enfermos, que no fuesen cargosos, que no era tiempo todavía. Jesús, en cambio, les habló cariñosamente, mandándolos que se quedasen, que habían venido para ellos, y sanó a muchos de los enfermos. El Sanedrín judío se había reunido y había tratado que lo dejarían, engañar o no, porque se levantaban en todas partes protestas, pero decidieron unánimemente que podía hacerlo. Habían oído hablar muy ventajosamente de Jesús, y sabían de la curación del hijo del centurión de Cafarnaúm. Los discípulos recién venidos le hablaron a Jesús de otro muy necesitado de ayuda de Cafarnaúm, que merecía ser ayudado. Jesús habló en la sinagoga de Elías, de Achab, de Jezabel y del ídolo Baal, levantado en Samaria. También habló de Jonás, que no recibió pan de un cuervo porque había sido desobediente. Se refirió al rey de Babilonia, Baltasar, que profanó los sagrados vasos del templo y que vio por eso la escritura en la pared. Sobre la profecía de Isaías habló largamente y con fuerza, y explicó admirablemente a sí mismo sus palabras, hablando de sus padecimientos y de su triunfo. Habló del lugar de la vestidura teñida con la sangre, del trabajo solitario y del pensar en los pueblos. Primero trató de la renovación de Sión, de los guardianes sobre los muros de Sión, y sentí la impresión de que hablaba de la iglesia. Jesús habló tan claro para mí, pero tan hondo y seriamente, que los sabios judíos se sintieron conmovidos y tocados, aunque sin lograr entenderlo. Vinieron aún de noche a juntarse con ellos, resolviendo y consultando rollos y escritos, y hablaban y daban diversos pareceres. Pensaban: debe estar en él en combinación con un pueblo cercano, para venir con un gran ejército de soldados y apoderarse de Judea. El ídolo Baal, que estaba delante de la puerta de la ciudad pagana, era de metal, estaba debajo de un añoso árbol, tenía una gran cabeza y los fauces abiertas. La cabeza terminaba algo en la punta, como un pilón de azúcar, y tenía una corona de hojas. Este ídolo, grueso y ancho, aunque corto, estaba como un buey erguido. En la mano tenía unas espigas de trigo, y en la otra algún racimo de uvas o alguna planta. Tenía 7 aberturas en el cuerpo, y estaba sentado como sobre un caldero, debajo del cual se hacía el fuego. En sus fiestas, que le adornaba con vestidos, Gadara era una fortaleza. La ciudad pagana es bastante grande, y está más baja que la parte más alta de la montaña. En el norte de la ladera hay baños termales y hermosos edificios. A la mañana siguiente, cuando Jesús sanó a muchos enfermos, vinieron los sacerdotes. Él les dijo: ¿por qué habéis estado tan preocupados anoche por mis palabras de ayer? ¿Por qué temen a un ejército, cuando Dios protege a los justos? Cumplid la ley y los profetas y no tengan miedo. Luego les enseñó como ayer en la sinagoga. 69. Jesús con una sacerdotisa de los ídolos. Hacia el mediodía vino una mujer pagana, temerosa, rogando a los discípulos dijeran a Jesús se dignase llegar hasta su casa, que tenía un hijo a punto de morir. Jesús fue con varios discípulos a la ciudad pagana. El marido de esta mujer recibió a Jesús en la puerta y lo introdujo en la casa. La mujer se echó a sus pies y le dijo: Señor, he ido a hablar de tus obras y que haces maravillas de las que hizo Elías. Mira, mi único hijo está por morir, y nuestra sabia sacerdotisa no lo pudo sanar. Ten piedad de nosotros. En efecto, el niño estaba recostado en una especie de cajón, en un ángulo de la casa. Parecía como de 3 años de edad. Su padre había estado ayer en la viña con el niño. Había comido pocas uvas y tuvo que traer al niño porque se quejaba de dolor. La madre, que había tenido hasta ahora en su regazo, tratando inútilmente de aliviarlo, parecía que ya no estaba. Quizás ya lo estaba.
Entonces la madre corrió a la ciudad judía y pidió ver a Jesús porque había oído hablar de las curaciones obradas ayer con los judíos. Jesús le dijo: déjame solo con tu hijo y mándame 2 de mis discípulos. Entraron Judas, Barsabás y Natanael, el de Caná. Jesús tomó al niño de lecho en sus brazos, acercó al pequeño a su pecho y el rostro al niño, y sopló sobre él. Entonces el niño abrió los ojos, se incorporó luego, y Jesús puso al niño delante de sí. Dijo a los discípulos que pusieran sus manos sobre la cabeza del niño y lo bendijeran. Así lo hicieron. El niño se sintió completamente sano, y Jesús lo llevó a sus ansiosos padres, que lo abrazaron y se echaron a los pies de Jesús. La mujer exclamó: grande es el Dios de Israel, es sobre todos los dioses. Mi marido ya me lo había dicho, yo no quiero servir sino a ese Dios solo. Se habían reunido entre tanto muchas personas que le trajeron sus niños. Un niñito que tenía convulsiones, era mentecato y estaba endemoniado, pero sin ataques furiosos y a veces impedido y mudo. Jesús lo bendijo y mandó lavarlo en un baño de 3 aguas. Las aguas termales de la fuente Amatús, al norte de Gadara, de la fuente de Carit, cerca del Ávila, y en las aguas del Jordán. Los judíos de aquí solían tener consigo agua del Jordán, del lugar donde Elías pasó el río, y la usaban para los enfermos de lepra. Se quejaban las madres que tenían tantas desgracias con sus criaturas, y con su sacerdotisa no podía ayudarlas en todos los casos. Mandó Jesús que llamasen a esa sacerdotisa. Vino esta de mala gana y no quería entrar, estaba cubierta con su velo. Jesús la mandó acercarse, y ella no quería mirarlo de frente y apartaba el rostro. Su comportamiento era como el de los endemoniados, que eran obligados por fuerza interior a apartar su mirada de la de Jesús. Con todo se sintió obligada por el mandato de Jesús a acercarse. Jesús dijo entonces a los paganos reunidos ahí, hombres y mujeres: yo les quiero mostrar qué ciencia y pueden venerar a esta mujer y en su arte. Mandó a los espíritus que salieran de ella. Salió entonces a vista de todos como un vapor negro de ella, en forma de toda clase de animales asquerosos: serpientes, sapos, ratas, dragones. Era una vista espantosa, y Jesús dijo: mirad qué doctrina seguís vosotros. La mujer cayó de rodillas y comenzó a llorar. Luego se tornó tranquila y obsecuente, y Jesús le mandó que dijese todo con cómo procedía para sanar a los niños. Y entre lágrimas, aún contra su voluntad, dijo cómo procedía: que primero por medio de las artes de magia demoníaca los hacía enfermar, y luego al parecer los volvía a sanar para honra de su ídolo y de sus dioses. Jesús le mandó entonces venir con él y sus discípulos al lugar donde estaba el ídolo Moloch, y mandó también que acudieran los sacerdotes de los ídolos. Se reunió gran multitud de gente, porque se había ya propagado la curación del niño. El lugar no era un templo, sino una colina rodeada de excavaciones, y el mismo ídolo estaba en una de esas excavaciones, y con una techumbre encima. Jesús les dijo que llamasen afuera a su Dios, y como lo hiciesen salir por medio de ese artificio que habían hecho, para eso les dijo Jesús que los compadecía por tener un Dios, a quien tenían que ayudar para salir de su escondite, ya que no podían hacerlo solo. Dijo entonces Jesús a la sacerdotisa que dijese las alabanzas de su Dios, cómo le servían y lo que ese Dios les daba. Entonces le pasó a esta mujer lo que el profeta de Balaam. Tuvo que decir públicamente todas las atrocidades de su culto, y publicó abiertamente las maravillas de Dios de Israel. Delante de todo el pueblo ahí presente, Jesús mandó entonces a sus discípulos que volteasen al ídolo, y ellos lo hicieron así. Jesús les dijo: mira qué ídolo adoras y qué espíritus son los que están con él y se adoran. En este momento, a la vista de todo el pueblo, salieron de ahí figuras espantosas de demonios de diversas formas, que temblando se escurrían y raptando se ocultaban debajo de la tierra, entre sus tumbas y excavaciones del lugar. Los paganos estaban muy atemorizados y avergonzados. Jesús les dijo: si vosotros meten de nuevo a vuestro ídolo en la cueva, se despedazará. Los sacerdotes le rogaron entonces que no lo destruyera, y Jesús dejó que ellos lo levantasen de nuevo y lo hiciesen en alto. La mayoría de los paganos estaban conmovidos y avergonzados, los especialmente sacerdotes, pero algunos estaban irritados. El pueblo estaba, sin embargo, de parte de Jesús. Les hizo todavía una conmovedora y hermosa exhortación, y muchos de estos paganos se convirtieron. Este ídolo Moloch parecía un buey sentado sobre sus patas traseras. Tenía los brazos como quien quiere abrazar algo, y podía cerrarlos por medio de un mecanismo. La cabeza tenía una boca ancha y abierta en la frente, un cuerpo retorcido. Estaba sentado sobre una extensa fuente y tenía el cuerpo varias formas de bolsas abultadas y abiertas. En las fiestas le colgaban de cuello largas correas y adornos. En el tazón debajo de él se hacía fuego cuando se ofrecían sacrificios. Ardían siempre muchas lámparas en torno de la fuente donde se había sentado. En otras épocas le ofrecía niños, ahora ya no era permitido. Le ofrecían toda clase de animales, que quemaban en las aberturas de su cuerpo o se echaban por la abertura de su cabeza. El sacrificio que más apreciaban para él era el de una alpaca.
Había aquí unos aparatos con los cuales descendían hasta el fondo, donde estaba el ídolo, entre excavaciones y cavernas. No había ya con el ídolo de culto regular. Lo invocaban solo en actos de magia, y la sacerdotisa tenía que ver algo en esos casos de enfermedad ficticias, que luego parecían como curaciones milagrosas. En cada una de las aberturas de su cuerpo recibía un don particular. En otros tiempos le ponían los niños en sus brazos, que eran quemados por el fuego, debajo de él y alrededor, pues era todo hueco. Por un mecanismo se estrechaban en sus brazos de modo que las víctimas no podían dar voces ni hacerse oír sus gritos. Tenía un mecanismo en las piernas y podían por medio del mismo levantarlas sobre sus pies. Tenía además rayos en torno de su cabeza. 70. Jesús en Dion. Los paganos a quienes Jesús había sanado y los hijos preguntaron a Jesús dónde debía dirigirse ahora, porque ellos le querían mostrar y no querían adorar a su ídolo. Jesús les habló del bautismo, que por ahora se quedasen quietos y allí esperasen. Les habló de Dios, como de un padre a quien hay que ofrecer como sacrificio las propias pasiones, puesto que no necesita ningún otro sacrificio que el de nuestros propios corazones. Cuando Jesús hablaba de los paganos, les decía más claramente que a los judíos que Dios no necesita de nuestros sacrificios. Los exhortaba a la penitencia, al agradecimiento por los beneficios y la compasión por los miserables. En la ciudad de los judíos celebró la festividad del sábado, tomó parte en una comida y luego comenzó el ayuno por causa de adoración del becerro de oro, que se hacía el 8 en Tisri, porque el 7 era el de verdadero día. Caía en ese año el día sábado. Jesús abandonó esta ciudad por la tarde. Los paganos cuyos hijos se habían sanado volvieron a agradecer a Jesús delante de su ciudad. Jesús los bendijo y caminó con 12 discípulos a través del valle, al sur de Gadara, luego sobre una montaña hasta un arroyo que baja a la montaña de Betaramda y Julias, donde existen talleres de fundición de metales. Allá 3 horas de camino desde Gadara hasta el albergue junto al río, donde entró Jesús con sus discípulos. Los judíos que vivían allí estaban ocupados con la colecta de frutas y fueron adoctrinados por Jesús. Había también hay un grupo de paganos que juntaban flores blancas de unos arbustos de cerco, juntamente unas gruesos insectos y escarabajos. Cuando Jesús se acercaba a ellos, se tiraban mostrándole esquivos. Me fue enseñado que juntaban esos escarabajos para su dios Belcebú, que tenían en Dion. He visto este ídolo sentado bajo un grueso árbol delante de la puerta de la ciudad. Tenía forma de mono, con brazos cortos y piernas delgadas, y estaba sentado como los hombres. Su cabeza era puntiaguda, con 2 cuernos retorcidos como faces de luna. Su rostro espantable, con una nariz muy pronunciada. La barbilla era hundida y la boca grande como una bestia. El cuerpo esbelto y en torno del vientre como delantal. Las piernas largas y delgadas, con garras en los dedos. En una mano tenía un recipiente sobre un estilo y en la otra una figura como una mariposa que salía de la larva. Esta mariposa parecía en parte ave y en parte insecto asqueroso, y era brillante y variopinta. En torno de la cabeza tenía una corona de asquerosos insectos y gusanos voladores. Uno tenía al otro agarrado, y sobre la frente y en medio de la cabeza puntiaguda había un insecto más grande y más repugnante. Eran brillantes de varios colores, pero de formas asquerosas y venenosas, con vientres abultados, pies y garras, aguijones y pinchos. Cuando Jesús se acercó a estos paganos que juntaban insectos para el ídolo, toda esa corona se deshizo, como un oscuro enjambre de insectos, donde se refugiaron en los agujeros y escondrijos del lugar. Se vieron toda clase de figuras de espíritus inmundos, que se escurrían como escarabajos en los agujeros del suelo. Eran los espíritus inmundos que eran adorados por los cuerpos de los asquerosos insectos. Al día siguiente, por la mañana, llegó Jesús a la ciudad judía de Dion, que era mucho más pequeña que la parte pagana de la misma ciudad, que está mejor edificada sobre la ladera de la montaña y tiene varios templos. Esta ciudad de los judíos está completamente separada de la pagana. En la parte donde entró Jesús estaba ya un gran número de hechas de chozas para las fiestas de los tabernáculos, y una de ellas fue recibido por los sacerdotes y ancianos, con el lavatorio de los pies y una refección como de costumbre. Se dirigió enseguida a los muchos enfermos ahí estacionados en las chozas. Los discípulos ayudaban a mantener el orden. Había enfermos de todas clases, baldados, mudos, ciegos, hidrópicos, gotosos. Sanó a muchos de ellos, exhortándolos a todos. Había algunos que eran sostenidos con muletas de 3 pies, otros que se apoyaban en muletas sin poner los pies en el suelo. Después fue también a donde estaban las mujeres enfermas sentadas, echadas o paradas más cerca de la ciudad. Era una choza larga que se había armado sobre una ladera de montaña, en forma de una terraza. Esos asientos estaban cubiertos de hierba muy fina y delicada, que colgaba desde arriba como hilos de seda, y sobre este verdor habían puesto alfombras. Había muchas mujeres con flujo de sangre, a la distancia, veladas y otras melancólicas, su rostro triste y pálido. Jesús les habló lleno de amor.
a todas y las iba sanando unas después de otra, y les daba diversos avisos para mejorar de ciertas faltas y hacer la debida paciencia y penitencia. Sanó también y bendijo a muchos niños que les traían las madres. Ese trabajo duró hasta la tarde y terminó con alegría general. Todos los enfermos sanados, cargando sus muletas y camillas, se pusieron en orden, cantando alegremente, llenos de contento, acompañado de sus parientes, conocidos y siervos, y entraron en la ciudad con Jesús y sus discípulos en medio de ellos. Es indescriptible la humildad y seriedad amable de Jesús en estas ocasiones. Los niños y las mujeres iban cantando el Salmo 40. Se dirigieron a la sinagoga y dieron gracias a Dios. Luego hubo una comida bajo un dosel de plantas y ramas. Consistió en frutas, aves, panal de miel y panes tostados. Al comenzar el sábado se dirigieron todos en trajes de penitencia a la sinagoga. Empezaba un día de gran reconciliación de los judíos. Jesús hizo una exhortación a la penitencia y trató de la inutilidad de las purificaciones solo corporales, mientras no se purificara el alma. Se azotaban algunos judíos debajo de sus amplios mantos, en torno a las caderas y en las piernas. También los paganos debían tener una fiesta con increíble cantidad de inciensos y sentaban sobre asientos que tenían debajo especies de incienso que encendidos llenaban de humo y de perfume el ambiente. He visto la fiesta de la reconciliación que se celebraba en Jerusalén, las muchas purificaciones de los sacerdotes, sus prolijas y preparaciones y ayunos, los sacrificios al rociar con sangre y quemar los inciensos, y también el carbón emisario, elegido entre dos. El uno era sacrificado mientras el otro era arrojado al desierto. A este se le ataba algo en la cola donde había fuego. En el desierto era atemorizado y caía en el abismo. En el desierto se extiende desde la fuerza del huerto de los olivos, donde estuvo también David. He visto que el sumo sacerdote estaba muy contristado y turbado. Hubiera deseado que hiciera su oficio y entró con grande temor al santuario. Recomendó al pueblo que rezara mucho por él. El pueblo estaba también persuadido que debía tener sobre sí un sacerdote una grave culpa y le temía suceder en el santuario alguna desgracia. Le remordía la conciencia de la culpa que tenía de que Zacarías ya no estuviera, padre de Juan Bautista, y su culpa estaba incubando a su yerno, que condenó a Jesús. No era Caifás, creo que era el suegro de Anás. En el santuario ya no era misterio del arca de la alianza, solo había ahí diversos paños y recipientes. El arca de la alianza era nueva y de distinta forma que la primera. Aún los ángeles eran diferentes y estaban sentados rodeados de 3 bandas con un pie arriba y otro caído al lado. La corona estaba una entre ellos. Dentro de estas diversas especies de aceites y perfumes de incienso. Recuerdo que el sumo sacerdote ofrecía incienso y rociaba con sangre, que tomó un paño del santuario y queriéndose con un dedo y sacando sangre lo mezclaba con agua y luego les daba de beber con una hilera a otros sacerdotes. Era una especie de santa comunión. He visto que el sumo sacerdote fue herido por Dios. Estaba muy decaído y enfermo de lepra. Se produjo una gran confusión en el mismo templo. Oí entonces una lectura muy conmovedora de Jeremías en el templo, mientras veía muchos cuadros de la vida de los profetas y de la abominación del culto de los ídolos en Israel. 71. Visión de Elías y Eliseo, la idolatría moderna. He visto en esta ocasión, con motivo de la lectura que se hacía en el templo, que Elías, después de que se fue, una carta al rey Joram. Los judíos no lo querían creer, lo explicaban como si Eliseo, que llevó la carta a Joram, lo hubiese obtenido antes de que Elías se fuera, como una carta profética que ahora presentaba al rey. A mí me parecía también una cosa extraña esta carta escrita. De pronto me sentí llevada hacia el oriente, y vi el monte de los profetas cubierto de nieve y de hielo. Había sin embargo torres ahí, quizás una figura de cómo estaba en tiempos de Joram. Llegué luego más al este, al paraíso terrenal, y vi a los admirables animales que caminaban ahí dentro y jugaban. Y he vuelto a ver a las murallas brillantes que vi otras veces, y he visto dentro de Elías y Enoch, enfrente, que descansaban y dormían. Elías veía en espíritu todo lo que sucedía en Palestina. Un ángel trajo y puso delante de él una pluma de caña y un rollo fino. Elías se levantó y escribió sobre sus rodillas. He visto un carro pequeño como un asiento sobre una colina grada hasta un lado, cerca de la puerta, y que venía hacia Elías. Era llevado por 3 hermosos y blancos animales. Elías subió sobre su carro y descendió sobre un arco iris, con ligereza palestina. Llegó sobre una casa en Samaria, y se detuvo ahí. Vi que dentro estaba Eliseo, orando, mirando arriba, y que Elías dejó caer la carta junto a Eliseo, y que Eliseo llevó esta carta al Joram. Los 3 animales del carro de Elías estaban ungidos, uno delante y 2 a la parte de atrás. Eran animales indescriptiblemente hermosos y amables, delicados como pequeños corzos, blancos como la nieve, de pelos largos y finos como seda. Las patas eran delgadas,
las cabezas pequeñas y móviles, y sobre la frente tenían un gracioso cuernito algo retorcido. Con semejantes animales vi que estaba ungido su carro cuando subió a los cielos. Hizo también la historia de Eliseo con la tsunamitis. Obró aún mayores maravillas que el mismo Elías. Eliseo era más fino y delicado que sus vestidos, en un modo de obrar, que Elías. Elías era un hombre de Dios, y no según el modo común de los hombres. Era como Juan Bautista, cuya clase pertenecía por misión y oficio. Hizo también como el siervo de Eliseo, Giezi, corrió detrás de aquel hombre a quien lo había sanado de lepra, Naamán. Era de noche, Eliseo dormía, lo alcanzó cerca del Jordán y pidió los regalos del hombre de su señor. Al día siguiente trabajaba tranquilo, este siervo, como si nada supiera, en maderas para hacer tabiques y separaciones de cámaras de dormir. Eliseo le preguntó, ¿dónde estuviste? Y le recordó todo lo sucedido durante la noche. Desde ese momento el siervo fue herido de lepra, que pasó a sus hijos. Cuando fue mostrada la idolatría de los hombres, la adoración de los animales, de los ídolos de los primeros tiempos y la frecuencia con que los israelitas caían en la idolatría, y al mismo tiempo la gran misericordia de Dios a través de los profetas, y que maravillaban de los hombres pudiesen adorar semejantes ídolos, me fue enseñado cómo ahora subsistía esta misma abominación, aunque de manera diferente, es decir, en cuanto a los ídolos espirituales e intelectuales. He visto, en efecto, incontables cuadros de esta idolatría en todo el mundo, y cómo se lleva a cabo lo que he visto ahora bajo la figura como se hacía entonces. He visto así sacerdotes que adoraban a serpientes administrando los sacramentos, sus propias pasiones semejantes a estos animales y serpientes. He visto cómo entre los grandes nobles se practicaba la idolatría bajo diversos animales, que eran adorados según la despreocupación que tenían en la religión estos señores. Entre estas personas de baja condición, pobres y desgraciados pecadores, he visto que adoraban a los sapos y otros animales asquerosos. He visto comunidades que adoraban estos animales como una religión reformada al norte, que he visto como un altar vacío, oscuro y detestable, sobre el cual había cuervos negros. Ellos naturalmente no veían semejantes animales, pero los adoraban, porque seguían sus pasiones representadas en estos animales. He visto eclesiásticos que al volver las hojas del breviario se volvían perritos, gatitos y otros mamarrachos. Otros he visto que adoraban en realidad idolillos que tenían entre sus libros y sobre la mesa, como Moloch, Baal y otras figurillas, y que hasta los echaban besos. Estos mismos eran los que por otra parte se burlaban de las personas piadosas y religiosas. De este modo he visto que ahora es como entonces y aún peor, y he visto que estas figuras de los antiguos ídolos no eran siempre figuras, sino que si hoy la idolatría, la impiedad y la religión tomasen cuerpo como entonces, se adorarían las mismas representaciones de ídolos que antes y estarían de moda los mismos ídolos que aquellos tiempos. 72. Jesús entra en la ciudad de Joqueba. Cuando Jesús dejó Dion, vinieron desde la ciudad los paganos, algunos muy temerosos porque habían oído las curaciones de Gadara, y traían a los niños enfermos que él curó de sus males. Exhortó a los padres que fueran al bautismo. Después anduvo con sus discípulos unas 5 horas hacia el sur, pasando el río, que baja del valle de Hebrón. A una media hora está el río. Hacia el mediodía está escondido en un barranco, detrás de un bosque, la pequeña ciudad de Joqueba, en un lugar pequeño y olvidado. Principio de esta población por un profeta y mensajero de Moisés y de Jetro, cuyo nombre suena como Malachai. No es el último de los profetas llamado Malachías. Jetro, el suegro de Moisés, que lo tenía como siervo, era muy fiel y prudente, y Moisés lo envió a esta comarca. Estuvo aquí unos años antes de que llegase, y Moisés recorrió todos estos lugares hasta el lago, y se daba cuenta de todo. Vivía todavía Jetro hacia el Mar Rojo, y recién después de las noticias de su siervo, se trasladó a Arga con la mujer de Moisés y los hijos. Este Malachai fue luego descubierto como espía, perseguido y se les quiso dar el fin. No había todavía ciudad alguna aquí, solo vivían algunos en tiendas de campaña. Es perseguido, saltó a la cisterna o pantano, del cual lo sacó un ángel que lo ayudó. El mismo ángel lo trajo una orden escrita sobre larga cinta, en la cual decía que debía quedar aún 3 años por ahí para informar. Los habitantes de estos lugares lo vistieron con sus trajes, llevaban largas túnicas coloradas y sacas rojos. Este hombre llegó hasta Betarmita para dar informes y vivía entre los pobladores de tiendas de Joqueba, y ayudaba a estas gentes en su destreza. En el barranco había una fuente de agua cerrada, una larga excavación para el agua cubierta de juncos, donde se ocultaba Malachai. Más tarde brotó el agua de la fuente y despedía mucha arena. A veces salía vapor y arrojaba pequeñas piedrecillas. Poco a poco se formó así una colinita alrededor de esta fuente. Este pantano se cubrió luego con los escombros y derrumbes de una montaña, y sobre todo se edificó la ciudad. De este modo se vino a edificar en torno de esa
fuente de la ciudad de Jojeba, y la fuente se cubrió con una techumbre. El nombre de la ciudad significa: se ha de levantar. Ya mucho antes debió haber estado edificado aquí alguna población en torno de esta cisterna, porque hay resto de murallas llenas de moho, y en los muros hay excavaciones para mantener pescados. Parecían ruinas de algún castillo y fundamentos para tiendas de campaña. Malachai les enseñó a las gentes a edificar los ladrillos unidos con betún negro que había en estos lugares. Jesús fue recibido cariñosamente en esta pequeña Jojeba. Vivían allí separados de los demás algunos de la secta de los Caraitas. Llevaban largos escapularios amarillos, vestidos blancos y delantes de las pieles. Los niños llevaban vestidos cortos y las piernas envueltas. Ahora eran unos 400 hombres. Antes habían salido muchos más, pero fueron muy oprimidos. Descienden de Esdras y por un descendiente de Jetro. Una vez tuvo una gran disputa uno de sus maestros con uno de los grandes fariseos. Se tenían severamente a la letra de la ley y rechazaban las explicaciones verbales. Vivían en mucha sencillez y pobreza y tenían su bien común, y ninguno salía a viajar con dinero o bienes. No había entre ellos ningún pobre o necesitado. Se mantenían unos a otros y uno a los que venían de otros lados. Respetaban mucho a los viejos y había algunos de mucha edad. Los jóvenes eran muy respetuosos y tenían guardianes que ellos los llamaban mayores. Eran contrariados declarados de los fariseos, que defendían las explicaciones verbales de la ley y las añadiduras. En algunos puntos tenían algo de los saduceos, aunque no las costumbres, que eran muy puras. Había entre ellos uno casado una vez con una mujer de la tribu de Benjamín, y lo habían desterrado de aquí. Era un tiempo de la pelea con los de Benjamín. No subía ninguna imagen, pero tenían el error de creer que las almas de los difuntos pasaban a otros y aún a los animales, y se gozaba ya con hermosos animales en el paraíso. Esperaban que el Mesías y suspiraban por él, pero también a ellos esperaban el Mesías guerrero y triunfador temporal. A Jesús lo estimaban por profeta. Eran muy limpios, pero no observaban las purificaciones de los fariseos, ni el desechar de las fuentes, y cosas que no estaban en la ley. Vivían según la ley estricta, pero con interpretación más amplia que los fariseos. Vivían aquí muy silenciosos y apartados, no padecían ninguna vanidad ni lujo, y se mantenían de su trabajo. Tenían praderas, tejidos, canastos y trenzaban utensilios domésticos. Tenían muchos colmenares. Fabricaban mantas rústicas y recipientes de madera muy livianos. Los he visto trabajar en común en largas habitaciones. Y estaban prontas las chozas delante de la ciudad para las fiestas de los tabernáculos. Obsequiaron a Jesús con una refección que consistió en panes de rescoldo y miel. Jesús enseñó y ellos lo escucharon muy reverentes. Les dijo que deseaba que se fueran a vivir a Judea. Les alabó la reverencia de los hijos a los padres, de los discípulos a los maestros, y el respeto especialmente a los ancianos. También alabó su gran compasión a los pobres y enfermos, que cuidaban muy bien en casas destinadas a este efecto.